vamos a hablar de salud aquí en Radio Red. Y es que, como lo mencionábamos al comienzo, en nuestra portada, hoy es el Día Internacional de la Hemiplegia Alternante. Es una enfermedad neurológica que causa parálisis de un lado del cuerpo, a veces también de dos, y suele comenzar antes de que el niño cumpla 18 meses. Es bien interesante, se está hablando de ello, hay que ponerla en el radar, no estamos muy familiarizados con esta hemiplegia alternante y por eso queremos aprender algo más y poner allí en el ojo de la discusión lo que está ocurriendo con esta enfermedad. Nos acompaña el doctor Álvaro Izquierdo, que es neuropediatra, profesor titular del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional. Doctor Izquierdo, bienvenido, gracias por atendernos aquí en Radio Red. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy como muchos con gripa, entonces de pronto la voz la tengo un poco ronca y entrecortada. Estamos igual, así que nos vamos entendiendo. Bueno, doctor Izquierdo, espere, antes de hablar de hemiplegia alternante, usted como médico, ¿qué toma? ¿Cuál es su receta, su medicamento? ¿Cierto? Chévere que un médico le diga, no, vea, sí, es que yo realmente le meto esto jengibre, agua de panelita, sí, no sé qué. ¿Usted qué hace cuando le pasa esto? Depende de los síntomas, porque no hay algo que sirva para todo, aunque algunos medicamentos se incluyen para muchos síntomas. Usualmente, si tiene uno la nariz tapada, entonces tiene que tomar un descongestionante de la nariz. Si tiene fiebre, entonces una medicación que le baje para la fiebre y le ayude para el malestar general. Entonces, esos son los que son los antigripales. Sí. Yo todavía recurro a la agua de panela con limón caliente, bueno, tomar bebidas al clima, pero hay algo que sí tiene mucha evidencia, me toca decir la marca o que no es con ese propósito, sí, y es que untarse alrededor de las fosas nasales, el Big Vaporub, sí tiene evidencia médica de que descongestiona. El mentol descongestiona la vía aérea. Igual usted podría tomar otras pastillitas mentoladas o que hagan exactamente lo mismo. Y para la tos, lo mejor es abundantes líquidos. Más que el antitusivo es tomar líquido, agua, al clima seguido. No tomar agua es un jarabe helada, ¿no? Sí. ¿Por qué el frío es malo para la gripa? Digamos que la fiebre, al subir la temperatura, se hace un cambio en el metabolismo que dificulta el crecimiento, bien sea del virus o de la bacteria. El cambio de temperatura, especialmente hacia el frío, hace que se inflamen esos cambios bruscos de temperatura hacen que se inflamen las mucosas. Por eso es que en estos cambios bruscos tenemos la epidemia de gripa que tenemos. Hay una inflamación y entonces el germen, que no puede estar ahí dormidito en la mucosa nasal o de la garganta o de la vía respiratoria, al haber un fenómeno inflamatorio, se alteran las defensas y crece la infección. Sí. Ya. Muy bien. Cerramos el paréntesis, pero ¿sabe qué? Qué curiosidad. Muchachos, anoche me apliqué ese mentol, ese Vaporub en las fosas nasales y vean, entonces dice el médico que eso no es un mito urbano, que es algo que realmente está comprobado que puede ayudar. Ahora sí, doctor Izquierdo, que se recupere. Hablemos del síndrome de la hemiplegia alternante. ¿Qué es y cómo se detecta? Bueno, es una enfermedad muy rara. Sucede más o menos en 1 de cada 1.000.000 de personas. Es un trastorno que es genéticamente determinado. Esto se diagnosticó hace más o menos unos 50 años. Inicialmente no se caracterizaba bien y se confundía con algunas otras entidades. Como usted lo mencionó, inicia principalmente en niños pequeños antes de los 18 meses. El gen que tiene que ver con eso tiene que ver con el ATP. El ATP es la forma de energía de la célula y una enzima que tiene que ver con el ATP se altera a consecuencia de la alteración del gen y hay una alteración entonces
en el funcionamiento de la membrana celular que requiere de esa energía. Es tan rara que hasta para los mismos especialistas de esta área, solamente hasta hace unos pocos años se logró separar de otras condiciones. Entonces, usualmente en los niños menores de 18 meses o de 2 años, lo primero que hay es movimientos anormales. Digamos que el niño se tuerce, como cuando uno gira la cabeza forzada hacia un lado, o cuando uno gira el brazo en extensión hacia adentro, torcido o una pierna. Eso se llama distonía. Pueden haber movimientos oculares anormales que se llaman crisis oculógeras, y es cuando el niño forza sin querer la mirada y la sostiene hacia un lado, y eso se puede parecer mucho a una crisis epiléptica. Entonces, un diagnóstico diferencial es epilepsia. Doc, perdón, ahí cuando usted, qué pena que lo interrumpa, pero cuando usted habla de ese tipo de señales, que me imagino cuando son muy chiquitos uno tendría que verlos entonces en la casa, tal vez el médico puede identificar esos movimientos y tal, pero los papás o los que los están cuidando, ¿cómo identifican bien esos síntomas o señales de que tienen ese tipo de síndrome? El movimiento es tan anormal que el papá dice, esto no es normal. Ya. Ya ella dice, esto no es normal. Hoy en día, afortunadamente, muchas personas toman el video y le llevan al médico el video, porque el problema es que esto puede durar minutos, horas o días, pero muchas veces puede durar unos minutos y unas horas, dura y se puede presentar 3-4 veces en un día, o puede pasar varios días. Entonces, a lo mejor en la consulta al médico no la ven, pero si el paciente le lleva el video, eso lo identifica. ¿Qué es lo que lo tranquiliza un poco? Que para, pero al rato vuelve y aparece. Tiene unas características adicionales, y es que casi nunca aparece en sueño. Las crisis epilépticas son más frecuentes en sueño, entonces son en vigilia. Después de un tiempo, con estas alteraciones, es que empiezan los episodios de parálisis de un lado del cuerpo, a veces de un lado, a veces del otro, a veces de las 4 extremidades, y lo mismo, puede durar minutos u horas, algunas veces días. Entonces, por decir algo, hoy hago una parálisis de 2 horas del lado derecho del cuerpo, se me quita, y 4 días después hago una parálisis del lado izquierdo del cuerpo. Más adelante, eso se acompaña de retardo en el desarrollo. Estos niños pueden tener alteraciones de su desarrollo del pensamiento, deficiencia cognitiva, incoordinación de movimientos, ataxia, que es como caminar como borracho, como inestabilidad. Doctor. Cuando uno... Siga, tranquilo, perdón. Cuando a uno le llega un niño con esto, uno lo primero que dice es, bueno, o tiene epilepsia, y si llega paralizado, uno dice, tuvo un derrame, o se le tapó una arteria del cerebro, entonces inmediatamente hace una neuroimagen. La cuestión está en que en esta condición en particular, la resonancia sale normal. O sea, no hubo el infarto, no hubo el derrame cerebral, entonces uno dice, aquí no hubo un accidente cerebrovascular. No ve otras lesiones de otras enfermedades que se pueden parecer al derrame cerebral o al accidente cerebrovascular. O sea, cuando a usted le falta llegada de sangre en la resonancia, uno ve una imagen que se altera según la forma del estudio, o brilla o se ve oscuro. Entonces uno dice, aquí hay una lesión. Bueno, en este caso no hay alteraciones. Entonces uno dice, bueno, no corresponde a una ACV, por lo tanto no debe corresponder a otras enfermedades raras metabólicas que se llaman enfermedades mitocondriales, que tienen que ver con la energía, o enfermedades raras también de errores innatos del metabolismo que se llaman acidurias orgánicas. Bueno, uno va descartando. Entonces uno dice, bueno, ya tengo, 1, imagen normal, un niño con un desarrollo aparentemente normal, que hoy en día tiene estos cuadros recurrentes, alternantes, y entonces uno dice, no, con imagen normal y habiendo descartado, uno siempre tiene que descartar enfermedades mitocondriales, enfermedades metabólicas y otras condiciones metabólicas, homocistinuria. Entonces uno dice, listo, tengo que empezar a hacer un estudio genético. Y en el 95% aproximadamente de los casos, esta enfermedad es determinada por un gen específico que se llama ATP, por lo que decimos de la fuente de energía, y luego tiene unos números de unas letras, y con eso uno confirma el diagnóstico. Unas poquitas corresponden a otros genes.
Ya. Doctor Izquierdo, una vez es diagnosticado este síndrome de la hemiplegia, ¿cuál es el tratamiento a seguir? ¿Cuáles son, digamos, esos pasos para esos niños? Intentar llevar una vida normal, que entre dentro de esa normalidad. ¿Cómo hay que tratar a estos niños? Bueno, hay muy pocos medicamentos que funcionen, algunos todavía están en desarrollo. Digamos que lo que hasta ahorita se ha demostrado que funciona mejor es un medicamento que se llama flunaricina. Eso lo usamos, por ejemplo, en niños casi que de primera elección, en niños que sufren de migraña, jaquecas. Ese bloquea las membranas, funciona bastante bien. No los quita, pero los hace mucho más cortos y mucho más esporádicos. Los otros medicamentos que se han venido desarrollando no han demostrado ser suficientemente efectivos. El problema para poder llegar a demostrar que algo sirva es que como esto es tan supremamente raro, se requiere un volumen de niños mínimo para poder decir que esto funciona o no funciona. Y al no haber esos niños, todos se quedan que probamos a ver si algo funciona o no. Lo único que se ha demostrado que funciona para mejorar, no para curar, es la flunaricina. Hay además una aclaración, y es que con el medicamento mejoran los episodios, pero esos niños, a pesar de disminuir significativamente los episodios, pueden desarrollar otras alteraciones con el curso de la vida. Lo que decía de la deficiencia mental, los trastornos del movimiento, la incoordinación de la marcha, el retardo del desarrollo, a pesar de disminuir o incluso controlarse los episodios. Estas enfermedades que son tan raras, todavía estamos aprendiendo mucho. Digamos que hace 10, 15 años no la podíamos diagnosticar, no sabíamos cuál era el gen y la confundíamos con otras enfermedades que se parecen a eso, como una migraña que se llama migraña hemipléjica, pero que hoy en día sabemos que es diferente. Pues doctor Izquierdo, muchísimas gracias por ayudarnos a entender este tema médico, científico, del cual también se está hablando. Hoy es el Día Internacional del Síndrome de la Hemiplegia Alternante, esta enfermedad neurológica que causa parálisis de un lado del cuerpo o en ambos y que suele comenzar antes de que el niño cumpla los 18 meses. Gracias por sus luces y aprendimos algo nuevo hoy. Bienvenido y cuídese, que se mejore. Muchas gracias por la invitación. Álvaro Izquierdo, neuropediatra, profesor titular del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina. Ahí aprendimos algo nuevo, ¿no? No es muy frecuente esta enfermedad, ¿no? No. Sí, y también es difícil obviamente detectarle las señales, pero decía el doc, hay que estar atentos, los papás que son los que están con los niños menores de 18 meses y que ellos mismos se van a dar cuenta de que hay algo que no está pasando bien y ahí llevarlo al médico y tal. Buena recomendación también que decía que daba el doctor, grabarlos, hacerle los videos para que los médicos puedan, porque en la consulta usted no va a ver todo completo y lo va a revisar y tal, pero si usted tiene la historia documentada, pues es mejor, pero duro, claro. Sí, y bueno, las recomendaciones para esta temporada de enfermedades respiratorias, ¿no? Agua al Alerta. clima, agua de panelita, el Vipaporub ahí en las fosas nasales. Juan,